Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse. Hoy tenemos un programa especial. Venezuela es una constante en nuestros pensamientos para aquellos que somos venezolanos y para los que no lo somos, pero que sentimos el dolor de este pueblo tan cercano a nosotros también. No solamente pues la situación en la política venezolana se deteriora, como hemos visto y como estamos viendo a pasos agigantados, sino también colapsa la sociedad venezolana de una manera dramática, creando serias tensiones sociales. Hemos visto como la red sanitaria ha ido colapsando poco a poco hasta convertirse cualquier medicamento en un lujo solamente accesible a los que tienen dólares en sus manos. Pero hemos visto también cómo el desabastecimiento también ha provocado hambruna generalizada en Venezuela, cómo hay niños muriendo por no poder acceder a los alimentos más básicos. Ese es el tema que vamos a abordar hoy en un programa especial donde lo vamos a llevar a las entrañas precisamente del pueblo venezolano y las necesidades que se puede pasar tratando de vivir como viviría cualquier venezolano con un sueldo mínimo. Camilo, nuestro Juan Camilo Gómez, ha estado siguiendo esta noticia con colegas de Venezuela y ha preparado conjuntamente con ellos una serie de reportajes y una serie de sonidos y de entrevistas que nos ayudan a entender esta crisis. Gracias, Camilo. Gracias, Roberto. Y efectivamente, tal vez la forma de mejor amplificarlo es viviéndolo. Y eso fue lo que hizo un colega nuestro en Venezuela, Manuel Ángel Redondo, quien durante una semana comió únicamente valiéndose del salario mínimo venezolano. Salario mínimo que se debe gastar en vivienda, en alimentos, en vestido, y que solamente él, únicamente él, sin una familia que mantener, trató de lograrlo y fracasó rotundamente. Pero antes vamos a mirar lo que es un panorama de esto, Roberto, porque como bien lo dijiste al principio, tal vez lo más duro del hambre es acostumbrarse a ella y tratar de solucionar de formas inimaginables en otras formas. Y una gente que lo ha hecho es este grupo de venezolanos, que lo que han hecho es tratar de solucionarles con lo poco que tienen. Este es el ejemplo. A falta de ingredientes, aflora el ingenio. La crisis venezolana ha quitado productos alimentarios de las despensas y hay que cocinar con lo que hay. Una iniciativa en Facebook lanzó la campaña Aguantando la Pela o Golpiza hace 2 meses. Más de 74,000 seguidores están aprendiendo formas de preparar los platillos de costumbre, pero con ingredientes distintos. Empezó a haber una especie de sensación como de angustia, porque era como, bueno, ¿y qué vamos a comer? Y de repente, cuando empiezas a explorar, que era lo que estábamos comentando nosotros en el chat con Vladimir, empiezas a explorar alternativas y te das cuenta que no tienes por qué depender de los productos industriales. Es una especie de sentimiento de libertad, de alivio. Arepa sin harina. ¿Cómo hacer que 250 gramos de carne molida alcancen para 6 personas? O recetas como la infusión café gato por liebre y cómo hacer un biberón sin leche con agua de arroz están salvando a muchos hogares. Venezuela enfrenta la inflación más alta del mundo de un 180.9% en 2015 y que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 720% para 2016. Según el Observatorio Venezolano de la Salud, el ciudadano promedio ha perdido de 3 a 5 kilos de peso este año. Increíble. Tú sabes que esto no es muy cercano a nosotros los cubanos. Había una cocinera que venía de tiempos, precisamente desde el principio, yo creo que desde que Batista estaba en el poder, esta cocinera existía, se llamaba Nirsa Villapol, y tenía un programa que se llamaba Cocina al Minuto. Cuando vino el periodo especial en Cuba, y todos, yo creo que más o menos aquí en Miami saben que el periodo especial es cuando colapsa la Unión Soviética, Cuba pierde los subsidios y se empieza un periodo de realmente escasez brutal en Cuba. Porque dependían de lo que les enviaba la Unión Soviética. Totalmente. Y este programa de cocina me recuerda mucho lo que estaba viendo ahora, porque te enseñaban a cocinar sin nada. O sea, cómo tú puedes hacer arroz sin arroz, cómo puedes hacer un arroz con pollo, sin arroz. Era lo que te enseñaba aquel programa de cocina de Nirsa Villapol. Y yo creo que los cubanos ponen este ejemplo que ya casi todos nuestros hermanos latinoamericanos que están aquí en Miami lo conocen. Pero de todas maneras esto es para beneficio de ustedes que quizás no lo conozcan. Y es que hubo un momento en Cuba en que la frazada de limpiar, los cubanos en vez de utilizar mapos, yo no sé si en Colombia, se utiliza como si fuera una toalla de bañarse. Nosotros la llamamos frazada. Sí, la toalla más vieja. No, pero bien, lo que se hizo en Cuba era desmenuzar aquella frazada de limpiar piso que venía como con fibra
y se hacía ropa vieja. Ustedes saben lo que es ropa vieja, que es carne mechada. Carne mechada con tomate. Pues lo que están haciendo los venezolanos es que compran el plátano, lo sancochan, cortan luego las cáscaras y toman los tenedores y raspan las cáscaras de plátano hasta que se vuelve tiras. Exacto. Y eso es la carne del venezolano de ahora. Exactamente. Algo parecido, repito, pero con frazada. Y tuvimos que hacer los cubanos en la década de los 90. No te cuento cualquier otra cantidad de cosas que tuvieron que hacer los cubanos que vivieron en esa época en Cuba para poder sobrevivir a una hambruna bastante generalizada, en la cual solamente, al igual que ahora en Venezuela, los que tenían divisas eran los que podían comer medianamente bien. Pues Roberto, precisamente las voces de los venezolanos son los que se están haciendo oír en este momento. Y NTN 24, con su corresponsal en Venezuela, estuvo tratando de recorrer algunas de las zonas más afectadas. Esto fue lo que les dijeron las familias con hambre en Venezuela. Mira, lo más difícil para mí, lo más duro, es tener que mandar a los hijos sin nada en el estómago al colegio. Lo más duro es tener que ver a los hijos llegar mareaditos de su colegio o de su liceo y decir, no aguanto más. Me ha pasado, lo he vivido y no es fácil. Mi hijo tuvo que salir a buscar mango porque no teníamos nada que comer. A llorar de rabia, de indignación y de sentir cómo nos humillan. Uy, es difícil, ¿viste? A veces le toca hasta mandarlas a dormir para que se queden tranquilitas. A veces por lo menos le doy una galletita con X, pero es difícil. Es horrible. Comiendo puro mango. Mi hijo ayer tuvo que salir a buscar. ¿Eso para qué es? Para comer. Los ponemos a sancochar y después los pongo como a licuar y después los cuelo y así que se lo doy a ellos. Sin azúcar, claro. Sin nada, o sea, sin más nada y ya. ¿Y eso los alimenta? Bueno, eso le mata un rato el hambre y después le vuelvo a dar. Más nada. ¿Eso lo hacen en el desayuno, en el almuerzo o en la Cuando cena? me pide comida, eso es lo único que le tengo que dar. Más nada, porque no tengo más nada que darle. Como estamos, nos vamos a morir ya de hambre. Son testimonios, a veces uno, sobre todo, los cubanos hemos estado viviendo sin comida desde la década de los 60, empezó la libreta, ¿no? Pero para los venezolanos esto es nuevo. Ver esto es realmente, yo me imagino, para muchos que están viendo el programa en el día de hoy, golpea muy duro. Y sobre todo golpea muy duro a dos sectores de la población, a los ancianos y a los niños. Sí, efectivamente, Roberto. Y por eso queremos rescatar el testimonio de los ancianos. Esta es la historia que cuentan los que ya no tienen cómo trabajar. Y vengo aquí porque yo cobro una pensión y no me alcanza. Yo pago un alquiler y vivo como la gente. Entonces recurro a esto para comer por lo menos ahorita, pero a la tarde no sé qué voy a comer. La cantidad es poca para un adulto. ¿Esta es tu única comida que haces al día? Bueno, yo a veces me rebusco, tengo un frasco allá de mayonesa, tengo unas cositas que hago con una hoja que parece acelga y no es acelga, que es la hoja como de un repollo. Invento cosas, pero así para comer no tengo. ¿Sabes lo que pasaba en Cuba, Camilo? Que muchas personas mayores, para que los niños pudieran comer, no comían ellos. Y muchos terminaron enfermos, muchos terminaban con enfermedades que realmente no hubieran tenido que padecer. Esto unido a esas colas interminables, a salir a las 4 de la mañana con una java, o ustedes le dicen java también, ¿no? O sea, un cartucho, o una... Sí, como con un... Exactamente, con algo. Y cuando te preguntaban qué vas a buscar, lo que encuentren. O sea, tú te metías en una cola, punto. No importaba lo que hubiera o no en la cola. La cuestión es que si había cola, había algo y tú entrabas allí. Pero la mayor parte de las personas mayores no solamente sufrían por ello, no sufrían porque tenían que darle lo poco que ellos tenían a los niños. Roberto, y el problema que están ahora teniendo en Venezuela es que los niños se están concientizando de la situación. Ya para ellos el hambre es algo que hace parte de su día. Ajá. Y han visto el cambio, han visto la fluctuación de comer 3 veces al día a comer 1 o 2 veces al día. Esto es lo que dice uno de los niños en un testimonio que recoge Andrea Cedeño de Vivo Play. Toda me la como, todo un día me la como, pero yo voy a guardar. Este pedacito es para mi hermana, este pedacito es para mi tío y este pedacito es para mi mamá y este es para mí. Qué cosa más grande, ¿eh? Qué tristeza. Roberto, este niño que acabamos de ver es uno de los muchos del Estado Miranda.
Y según las cifras que presenta la Secretaría de Educación de ese estado, 24% de los niños estaba comiendo solamente 2 veces al día, 6% estaba en su momento comiendo 1 vez al día, pero 1/4 de los niños que estaban asistiendo a escuelas públicas está comiendo solamente lo que les dan en las escuelas públicas, porque en casa no tienen qué comer. Qué barbaridad. Vamos a regresar en este programa especial en solamente unos segundos y vamos a dar ya paso a este documental. Lo hace un colega dentro de Venezuela que trata de revivir él a través de la experiencia lo que puede pasar a un venezolano de a pie que tenga que vivir con el sueldo mínimo y utilizar ese sueldo mínimo solamente para comprar alimentos. Lo hizo él y lo ha testimoniado en este documental que vamos a presentar en solamente unos minutos aquí, en Prohibido Callarse, en este programa especial del día de hoy.